visto con mis propios ojos y lo he escrito. Avanzando los años, ya cómo se vestían las muchachas. Entonces ya los cabineños y las cabinellas ya no eran desnudas, ya tenían ropa, ya había tela, porque los religiosos ya traían cosas para la gente. Y aquí estoy relatando de los medicinas. En ese tiempo nadie conocía una farmacia. En el bosque están las medicinas. Y eso estoy relatando aquí. Porque a mi madre yo lo vi que cuando ya yo era entendido, mi otra hermanita con dolor de cabeza, mi madre, ¿qué traía del monte? No era de la farmacia. Cuando estaba con mucha fiebre, ¿qué traía? Hojas. Cuando estaba con dolor de muela, no había dentista en ese tiempo. Sacaba resina. Con el algodón, poquito de resina en la muela, eso tenía que deshacer y quedaba como si un dentista lo hubiera sacado la muela. Cosas importantes había en aquel tiempo. Cuando había mucha fiebre, ¿qué hacían? Tenían ellos para cortar la fiebre a los niños o de cualquier edad. Tantas cosas, medicina. Hay hasta hoy, hay medicina en el bosque. El que creó todas esas medicinas no se lo ha llevado, sino que con los años, cuando ya aparecieron medicinas ya transportado de otros países, ya poco a poco ya se fue. La gente, nosotros no hemos ido olvidando las cosas de las medicinas del monte y ahora casi nadie está utilizando. Todo es a la farmacia, todo es vacuna, todo es inyección. Entonces, de lo que antes no había. Eso estoy relatando aquí. O sea que este libro es bilingüe. Hay en el idioma cabineño y también la traducción en castellano. Este libro es bilingüe, es muy importante. Y también estoy relatando cómo preparaban los alimentos, cómo preparaban las bebidas en ese tiempo. Nadie conocía cerveza, ni otras bebidas. Solamente cuando ya los cabineños ya tuvieron maíz, yuca, de ahí se hacía la bebida, igual que la cerveza. Entonces estoy relatando aquí para que los niños puedan conocer qué es, cómo, qué vida llevaban nuestros ancestros. Y aquí está preparando el alimento. Todo es de maíz. Alimentos. Aquí hay 6 clases de alimentos, solo de maíz, no hay de yuca. Entonces, pero nadie lo utiliza hoy en día. Ya todo es de la fábrica. Y aquí estoy relatando cómo los ancestros o nuestros antepasados proveían de carne.
de algunas perdices. Ahí está la trampa. La trampa, y para coger peces hay dos clases, los cabineños tenían dos clases, que nadie hoy en día utiliza también. Cuando llegan los sacerdotes era el anzuelo con su pita, y hoy en día es con las mallas y los mayones. Cantidad de peces cogen ahora como para que no exista más peces en los ríos. Ese problema hay que la gente se está aprovechando, pero es muy mal esto, porque las comunidades se están quedando sin carne del monte, sin peces en los ríos, por las mallas. ¿Y cómo conservaban los cabineños? Entonces en esta parte así, para almacenar, para que dure una semana, unos días, así ellos tenían que utilizar alguna hoja para envolver y para que esté asado y mantener. Aquí son algunos tamales, como hoy en día comemos los panes, hay torrado, hay diferente alimentación se prepara con la harina. Y aquí también nuestros ancestros cómo preparaban con esto. Y estamos llegando a los capitanes. Así eran los capitanes, desnudos, y de aquel tiempo. Así, los capitanes, los jefes que mandaban a su gente, estos son autoridades, solamente dos hay. Y después los caciques, aquí estamos mirando los caciques, y esta es la organización que se nos vino de los españoles. Esta es la organización, los caciques. ¿Y cómo habían los guerreros? Así eran los guerreros. Hombres robustos, ágil para manejar el arco y la flecha. Este fue el último guerrero que fue asesinado por los toromonas. Después ya no hubo más guerreros como este. Tampoco ahora tenemos guerras entre nosotros. Ya todo eso pasó. Solo ha habido guerra con otras naciones, pero así entre nosotros no. Era ágil para manejar el arco y la flecha. También para coger flechas en el aire. Las armas de diferentes clases de flechas. Para la guerra, para cazar animales, para cazar aves, para cazar peces. Así se inventaron. Estas son las armas, las flechas. Entonces, son cosas muy importantes. El fuego, ¿cómo producían? Antes no había encendedor, no había fósforo, no había tales inventos para producir el fuego. En un trozo de palo. Yo lo he visto a mi padre cómo él hacía, porque muchas veces lo que traía el religioso no alcanzaba fósforo para la gente. Pero como mi padre sabía cómo hacían los ancestros,
tenía un trozo de palo, madera, seco, y uno como estaca para frotar, y un poquito de raspado de algún tallo. Entonces ahí producía el fuego. Así hacían su fuego. A mi padre una vez lo he visto, no teníamos fósforo, pero mi padre tenía escopeta. Y él dijo, cuesta hallar un trozo de palo para hacer fuego. Entonces aquí en la escopeta, dijo, le sacó la munición, solamente la pólvora y la cápsula, y algodón en el cañón. Entonces él reventó solamente la pólvora y en el algodón prendió el fuego. Y tan rápido, todo estaba listo. Tan rápido mi padre fue y agarró eso, y entonces así él, eso yo lo vi como lo hizo mi padre. Y antes cómo vivían, así hacían unas casitas, unas casuchas, y no era tan trenzado como se hace hoy en día, no. Ahí adentro tenían, según lo que nos relata el sacerdote Armentia, él ha visto, es una corteza de almendro, y eso lo tendían por fuera para que no entren insectos dañinos. Entonces allí ellos descansaban, pasaban la noche, la herramienta con la que trabajaban nuestros ancestros. No era fácil que ellos tumbaban un arbolito, no era fácil que ellos cortaban un arbusto por ahí. Entonces, son cosas tan importantes. El proceso del algodón, así era. Después de hilar, de hacer hilos, y tenían que teñir, porque tenían que teñir el algodón o el hilo para que haya de diferentes colores. La artesanía, hacían canastas, hacían esteras, hacían sombreros, hacían venteadores, todo era de hoja, del cogollo, de la palmera. Entonces, no había nada de la fábrica. Estas son las pinturas que utilizaron para teñir el hilo de lo que producían del algodón, cómo lo procesaban el algodón. Entonces, con estas pinturas, la cerámica, como el cántaro y otras vasijas y otros recipientes, lo utilizaban esto. Esta pintura verde es de una planta, pero yo vi cómo lo preparaba mi madre. Esta es una planta, son hojas. Tenía que quemar brazos de motacú. Esa ceniza tenía que preparaba ella así. Hay otras cosas que le metían, pero así yo he visto cómo preparaba. Y este otro es de hoja. Y el otro, bueno, así, de corteza, de raíz, solamente todos son del monte, no es de la fábrica.
porque para hacer diseño en los cántaros, ellas traían gredas del río, de la peña. Allá hay color guinda, hay gredas, de allá conseguía mi madre y con eso hacía. Bueno, nada es de la fábrica esta pintura. Entonces así, ahí están los diseños, cómo tejían el algodón de color. Y esos son diseños de alguna una serpiente, víboras, porque cada víbora tiene sus diferentes como diseños. Entonces de ahí ellas tejían y era muy hermoso sus tejidos. Y esto lo hacían para cargar. Todo esto son fajas de 3 metros, de 4 metros y tantas cosas. Entonces, de eso cuenta tantas cosas este libro. Bachetti, puede ser reminiscencia, recordación, memoria que hacían nuestros ancestros. Últimamente lo tengo este librito, Existencia de la Nación Cabineño, narrativa indígena de una historia desconocida. ¿Por qué dice desconocida? Porque es una historia. Porque nuestros ancestros nunca, como he dicho, que nunca lo tuvieron un libro escrito, sino que en la memoria venían relatando la historia de generación en generación. No había escrito un libro aquí, Existencia de la Nación Cabineña y narrativa indígena de una historia desconocida. Cuando yo escribía aquí en estos libros, lo que los ancestros, los religiosos, los sacerdotes, los antropólogos, algunos lingüistas, estas historias son desconocidas para ellos. Entonces yo, como me preocupaba y me preocupa, entonces de los ancestros cabineños, los más ancianos, cuando empecé a investigar, entonces yo tenía que investigar todo, cómo eran, qué eran los cabineños. Entonces, ya no es investigación de los antropólogos de aquel tiempo, de aquella época. Y por eso cuando yo escribía aquí en estos libros, ellos decían historias desconocidas. O sea que esta historia ya no viene de la investigación de los antropólogos, sino que es mi propia investigación. Entonces, también es un librito muy importante. Entonces, este era mi deseo, que mi pueblo tenga algunos libros así, que en cada unidad educativa puede haber libros así, escritos por un cabineño, no por un extranjero. Con la sabiduría que Dios me dio hasta ahora, he hecho este trabajo. Y este trabajo es del año pasado, pero no ha salido todavía, no, por falta de algunos números que tiene que
estar para que sea verdaderamente de historia indígena. Entonces, eso es lo que estoy presentando a través de los libros, aunque hay muchos para dar a conocer, pero esto fue mi preocupación, esto fue mi trabajo hasta ahora. Sigo escribiendo algunos textos, tengo por allí que no son publicados. Si alguien desea contactar conmigo, de repente alguna pregunta, voy a dar mi número de celular: 67 27 42 50. Este es mi número, por si de repente algún estudiante curioso quiere saber alguna cosa o por eso estoy dando a conocer el número de mi celular. Esto fue todo. Muchas gracias.